Go out and eat me some pickup medicine here at home and cook it for supper. That's about all they had to eat. Every day before supper time, she'd go down and buy the truck. Como científico, mi trabajo consiste en hacerme preguntas, plantear hipótesis y buscar respuestas. En este programa los quiero invitar justamente a eso, a cuestionarnos y reflexionar sobre los temas que están dando vuelta en la sociedad, para tratar de entender hacia dónde vamos y cuál será la próxima estación. Soy Pato Manque y esta es La Próxima Estación. Las fake news o noticias falsas no son un fenómeno nuevo. Sin embargo, con la llegada de las redes sociales ha aumentado su proliferación. ¿Impactan esto nuestra sociedad? Para hablar sobre este tema hemos invitado al doctor Sebastián Valenzuela. Mi nombre es Sebastián Valenzuela, soy profesor asociado acá en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Una de las cosas que uno se da cuenta es que la comunicación es muy importante para muchas cosas buenas, ¿no? Yo durante muchos años había estudiado el rol que cumplen las redes sociales, por ejemplo, en fomentar la participación ciudadana. Y la contracara a veces del rol que cumplen las redes sociales en la participación y en la política es problemas como las noticias falsas. También hay otros, la incivilidad, pero particularmente Chile es un país que está viviendo un fenómeno bastante grande de desinformación y poca gente está investigando esto. Me gustaría partir preguntándote de qué forma las redes sociales están transformando la forma como transmitimos las noticias o la información. Bueno, las redes sociales, como todo nuevo medio, tiene un aspecto de cambio, obviamente, de revolución, pero también de continuidad. O sea, yo soy de la idea de que las redes sociales han acelerado muchos de los procesos que teníamos antes, más que inventar necesariamente nuevas formas de contar las noticias o las informaciones. Pero el mero hecho de que hoy uno pueda estar conectado 24/7 con el teléfono, que el ciclo noticioso no termina nunca, no hay una pausa, uno puede estar... eso evidentemente ha tenido como cambio sísmico en los periodistas, en los medios y en las audiencias. ¿Y de esto de alguna forma ha democratizado el acceso a la información? Es una buena pregunta, depende de cómo uno entienda la democratización. Si uno, por una parte, considera las voces que están produciendo contenido e información, por supuesto que sí. O sea, hoy, cualquier persona, cualquier institución que no necesariamente tenga acceso a las fuentes de poder tradicionales, a los medios tradicionales, al gobierno y todo, puede poner su mensaje, poner una cuenta gratuita y empezar a producir
contenidos que generan una comunidad. En ese sentido, uno podría decir si se ha democratizado el acceso a poder decir cosas en la esfera pública y plantearlas. Pero por otra parte, este acceso no es igualitario. Evidentemente, quienes tienen más recursos de todo tipo, no me refiero solo financieros, por ejemplo, incluso desde el punto de vista de los usuarios, hay que tener cierta habilidad digital para poder contribuir contenido que tenga una audiencia. Es decir, no cualquier persona puede hacer un video que sea atractivo, todo el mundo puede tener Instagram, no por eso todo el mundo va a tener likes en Instagram. Entonces, también ha dejado en evidencia las redes sociales la estratificación de la cual, en el fondo, la sociedad en general vive. Y en ese sentido, más que democratizar, también ha permitido ver esas diferencias que nos reflejan que no todo el mundo es igual. Por lo tanto, en cierta forma es como un arma de doble filo. Yo siempre digo que las redes sociales finalmente y las plataformas digitales no son ni intrínsecamente buenas ni intrínsecamente malas. En el fondo son unas herramientas que reflejan las diferencias que nosotros tenemos y a veces esas diferencias son positivas, ¿no es cierto? Más voces, uno habla de pluralismo, diversidad, intrínsecamente son como palabras buenas, ¿no? Pero también uno podría hablar de discriminación, de polarización y eso intrínsecamente también es visto como algo malo. Bueno, todos esos fenómenos se dan al mismo tiempo. Y esto, de una u otra forma, también está impactando que aparezcan estas denominadas noticias falsas, ¿no? O fake Eso news. es parte de las consecuencias de la democratización, por decirlo así, del acceso a un sistema de circulación de contenido. Es decir, antes era más difícil producir y tener un impacto con información falsa, no porque la gente fuera más escéptica o porque fuéramos más confiados, ¿no es cierto? O la gente fuera más ética, sino porque era más difícil poder masivamente llegar a mucha gente. ¿Por qué? Porque había que tener acceso a los medios de comunicación tradicionales. No todo el mundo, no cualquier persona podía ir a la televisión o hacer una noticia en un diario o transmitir algo en la radio. Con las redes sociales, al permitir que los medios de distribución de contenido estén al alcance de cualquier persona que tenga electricidad y un aparato con conexión a internet, ponerlo en simple, evidentemente que hace que cualquier persona, sea su intención, pueda generar contenido. Y las noticias falsas es parte de eso, es decir, parte de actividades y de contenido que están siendo, por distintas motivaciones que uno podrá discutir, planteadas y puestas ahí al público, al consumidor que quiera, ¿no? Y en este nuevo escenario que se está generando, ¿cómo se están adaptando los medios más tradicionales? Yo creo que le ha costado mucho y esto tiene que ver con varios fenómenos que venían incluso de antes de las redes sociales, pero que ahora las redes sociales lo han dejado más en manifiesto. O sea, por una parte, hace mucho tiempo que la atracción la capacidad de los medios tradicionales de generar atención, de que la gente les preste atención a lo que están haciendo, ya venía bastante, digamos, mermada. La aparición de la televisión por cable, de la posibilidad de poder, por ejemplo, no ver noticias 24/7, porque yo simplemente veo todo el día un canal de películas, por ejemplo, ya existía antes de las redes sociales. Pero esto ahora se acelera. Ahora la posibilidad de poder cada persona ver lo que se le ocurra sin tener acceso a un medio tradicional. Los medios tradicionales tienen que competir con un montón de otros proveedores de contenido para captar la atención de la gente y eso se les ha hecho muy difícil. Y lo otro también es que han sufrido una crisis de confianza. Así como la gente hoy en Occidente al menos confía menos en los gobiernos, confía menos en la justicia y en otros actores, también confía menos en instituciones de élite como los medios periodísticos en general. La digitalización ha repercutido en varios factores. Uno, está liquidando a los medios tradicionales, básicamente por una razón muy puntual. Los medios tradicionales tenían el monopolio de la publicidad. Hoy no la tienen y la tienen redes sociales o plataformas Google y Facebook que concentran la mayor parte de la publicidad digital. Y los medios tradicionales perdieron esa información. Y al perder esa publicidad, se han debilitado y han perdido, por supuesto, poder. Eso le ha pasado a todos los medios tradicionales, especialmente mucho más afectado que cualquier otro medio, los diarios y las revistas. Esto tiene un problema mayor, que en el fondo la publicidad al irse, estos medios empezaron a moverse según se mueve la publicidad de Internet, es decir, a través de los clics, es decir, a través del tráfico. Entonces, en vez de poner notas de contenido duro, que significaba un periodista con cierta especialización, con conocimiento, caro, y que involucraba que él se sentara y tuviera a lo mejor 2 semanas para hacer una nota, ahora tenéis periodistas industriales, que son periodistas que se dedican a hacer todo lo que genera tráfico. Entonces, sí, ahora tenéis lleno de notas, si uno ve las notas más vistas de los medios más importantes en América Latina, en el mundo, salvo los medios más serios, son todas basura.
aunque sea falsa, todos replican la misma porque da tráfico. Y hay herramientas para saber cuáles son las notas que están dando más tráfico. Entonces, eso lo que ha hecho es que ha deteriorado aún más a estas empresas que ya habían perdido la publicidad. Aquí los medios tradicionales han tenido, no todos, una parte importante, una responsabilidad muy grande en la difusión de noticias falsas, el deterioro de las noticias tradicionales y el deterioro del periodismo en general y de su propio negocio. Básicamente los medios han sido muy ignorantes, no todos. Hay medios que planificaron, avisoraron, dijeron el periodismo de calidad es lo que nos va a sostener. El New York Times, el Washington Post, acá en Chile está aprobando la Tercera, está aprobando el Mercurio, pero no sé si es muy tarde ya. ¿Qué es lo que es una noticia falsa? Que están tan Es de moda. algo muy difícil de definir, pero hay ciertos elementos que uno puede tomar en cuenta. Lo primero que lo que es noticia falsa o no tiene una parte que es de formato, ¿no? que es un tipo de contenido que trata de imitar a las noticias verificadas. Es decir, hay un titular, sí, hay una bajada, una historia, qué sé yo. Que se entrevista a fuentes, ¿no? Entonces se trata de imitar el formato tradicional de noticias. Pero lo que la distingue, una cosa es lo obvio, ¿no? Que tiene contenido que no está verificado, es decir, que es incorrecto, que no es falso, pero también hay un tema de intención. Muchas veces las noticias falsas se produce con un fin específico, persuadir a un grupo, avanzar una causa política y que no necesariamente eso es explícito, es más bien implícito. Entonces puede ser usada como una herramienta de propaganda en ese sentido. Pero también uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa con la información como los rumores? El periodismo también, el periodismo profesional funciona con el tema de los rumores. Y los rumores muchas veces terminan demostrándose que no eran rumores, sino que era algo verdad. Entonces ahí uno entra en una zona media gris donde dar cuenta de información que es como una conjetura, para algunas personas, algunos autores, por ejemplo, van a decir que eso también es noticia falsa, porque no está verificado. Y otros van a decir, sí, pero no está la intención de desinformar. Está tratando de contarse esto es lo que sabemos ahora. Entonces, es un fenómeno complejo que estamos tratando todavía de entender bien qué es lo que es. ¿Y por qué no se les llama frontalmente mentira? Porque mira, normalmente uno cree que la verdad y la mentira son como dicotómicas, ¿no? Pero en el mundo de la información, la cosa es un continuo, ¿no? Hay cosas que son verdad, pero las definimos porque todo el mundo, los expertos o la evidencia disponible apunta a un consenso, ¿ya? Por ejemplo, la Tierra es redonda, ¿ya? Pero hay un montón de otras áreas donde es difícil tener ese consenso, pero no necesariamente porque no está ese consenso son mentiras. Por ejemplo, la teoría de la evolución sigue siendo una teoría que tiene mucho apoyo, que ya prácticamente es casi un dato de la causa, pero hay ciertos aspectos de esa teoría que falta encontrar evidencia. Entonces, ¿es eso mentira porque no está 100% verificado? Entonces, finalmente, ¿por qué no hablamos de mentira? Porque el concepto de mentira y verdad apuntan como que la realidad fueran dicotómicas y probablemente es mucho más un continuo de la falsedad absoluta a la verdad, ¿no es cierto?, verificada y comprobada por todos. Y en ese terreno intermedio es donde está el problema, ¿no es cierto?, que estamos lidiando. ¿Y cómo estas noticias falsas impactan la sociedad en general? Este fenómeno es relativamente nuevo en términos de ser estudiado empíricamente, entonces lo que tenemos también es como no mucha evidencia para poder decir, estos son los efectos, pero hay ciertas cosas que ya se han encontrado una y otra vez y nosotros también en Chile estudiándolo lo hemos encontrado. Uno, que está muy relacionado con la polarización política o la idea de convencer y de hacer participar a la gente políticamente en un ámbito determinado. Por ejemplo, noticias falsas en torno a las vacunas, por ejemplo, es promovida por grupos que están tratando de promover una política pública en contra de la vacunación obligatoria, descartando toda la evidencia médica y científica que apunta que las vacunas nos hacen bien. Entonces, siempre hay un tema político detrás de ti, es una intención política y eso es... Ahora, ¿cómo también nos afectan? Es que nos hacen más polarizados porque tienen una carga emocional, te provocan una reacción emocional que hace que sea más difícil el diálogo. Ese es como el efecto, nosotros hablamos mucho del efecto corrosivo de las noticias falsas, que es que hace más difícil el ponerse de acuerdo en cuál es el problema que tenemos que enfrentar.
porque se están partiendo de supuestos distintos. Y esos supuestos distintos son avanzados por, a veces, la noticia falsa. ¿Cómo podemos controlar esto? Esto es un problema estructural, es un problema de, por una parte, los usuarios. Hay personas que no están todavía, no tenemos niveles de alfabetización digital suficiente para que los usuarios puedan distinguir y tener las herramientas para poder saber qué es verdadero y qué es lo que es falso. Tenemos problemas en las plataformas. Ya vemos el escándalo de Facebook con Cambridge Analytica y otros, donde las plataformas tienen un dilema. Por una parte, el negocio de las plataformas de redes sociales es que ojalá esté la mayor cantidad de tiempo la gente gastándolo en las plataformas de redes sociales. Una forma de hacerlo es con contenido altamente atractivo. Las noticias falsas son muy buenas historias muchas veces y eso hace que uno las consuma y las atraiga. Entonces hay un conflicto de interés para las propias plataformas de hacerse cargo del tema de noticias falsas, porque noticias falsas también traen engagement. Entonces, las plataformas tienen un rol. Y también los gobiernos y las legislaciones. Este no es un problema que se soluciona con ley, pero claramente los estados pueden modernizar su aparato regulatorio para hacer castigar a los casos más extremos de productores de noticias falsas. Entonces, hay varios responsables. El periodismo, ¿para qué decir? Pues el periodismo y toda la labor de verificación que hace es clave, pero el tema está en que ninguno de esos actores por separado tiene la llave para solucionar el problema. Ahora, ¿cómo poner de acuerdo a todos estos actores? Eso es lo que lo hace muy complejo y por eso yo creo que vamos a lidiar con este problema muchos años más. ¿Qué valor le dan los chilenos a informarse a través de las redes sociales? Chile es uno de los países récord a nivel mundial en consumo de información, de contenido en redes sociales y también está siendo crecientemente compitiendo con la televisión como el principal fuente de información. Sigue siendo la televisión el principal fuente de información, pero muy de cerca, cada día más, en ciertos segmentos, particularmente las redes sociales. ¿Y cómo reaccionan los chilenos a los fake news? ¿Les creemos? Mira, nosotros hicimos un estudio el año pasado donde hicimos un seguimiento a una muestra grande de usuarios de redes sociales y medimos la exposición a noticias falsas y encontramos que la exposición es bastante alta, es decir, casi 3 de cada 4 usuarios de redes sociales en Chile te reconoce haber visto 4, 5, 6 fake news de las que nosotros medíamos, que tiene que ver con, en ese minuto, los mega incendios en el sur, temas como vacunas o temas con las elecciones, qué sé yo. Pero uno diría, chuta, está todo el mundo exponiéndose a noticias falsas, pero la proporción de gente que le da credibilidad a esos contenidos es bastante menor, es como 1 de cada 4 o aún menos. Entonces, en ese sentido, uno dice ya, hay harta exposición, pero la credibilidad es menos. Y la gente que comparte, que dice, sí, yo he compartido esto, es aún menor. Ahora, es como el vaso lleno, está vacío, está medio lleno. ¿Por qué? Porque una cosa que nosotros sabemos en redes sociales es que la familiaridad con un contenido hace que a la larga tú le creas más a ese contenido. Esto es como el clásico ejemplo de cuando tú conoces a una persona, cuando tú no conoces a una persona, tú tienes incertidumbre y tú dices, yo no sé si a esta persona le creo o no le creo porque no la conozco, primera vez que la veo. Si tú nunca hablas con esa persona, pero simplemente la ves todos los días,
tú ya sabes que esa persona probablemente le crees más porque no me va a hacer daño, ¿no es cierto? La familiaridad trae más credibilidad. En el tiempo, si uno está permanentemente expuesto a noticias falsas, que es algo que puede pasar en redes sociales, mi impresión, lo lógico sería que ese porcentaje que hoy es minoritario va a ir aumentando en términos del porcentaje de gente que cree o que al menos le asigna algo de duda. Si lo dramático de las noticias falsas no es si yo la creo 100%, es que te hacen plantear la duda. Y eso es el objetivo de muchos de los que difunden noticias falsas, que es ponerte la semilla de la duda. Y a veces es el único objetivo. ¿Y cuáles son los tópicos más comunes en términos de noticias falsas? Lo que nosotros hemos encontrado en Chile son como el típico que ocurre en todo el mundo, que también ocurre en Chile, que es el ámbito político. En el fondo, la noticia falsa es usada como una herramienta de discusión política, de atacar al adversario o de promover mi propia causa, ¿ya? Y cuando hay catástrofe, se genera mucha incertidumbre y en Chile, que es un país lleno de catástrofes, si no es terremoto, es volcanes, si no son volcanes, son aluviones, si no son aluviones, ahora es la mega sequía, o sea, nómbrame alguna desastre y siempre ocurre en Chile, y así empieza la noticia falsa. Claro. Cuando no tenemos una explicación racional para algo, el ser humano necesita llenar, oye, esa falta de explicación, y a veces las noticias falsas se usan para eso. En Chile, con los desastres naturales, suele pasar. Los mega incendios, por ejemplo, las más diversas conspiraciones e historias en torno a quién provocó los mega incendios de la zona centro-sur el año 2017. ¿Por qué? Porque se demoró mucho tiempo en saber cuál fue el responsable y al final era una falla eléctrica. No, eso no puede ser. Entonces un grupo promovía, no, fueron los mapuches, otro grupo decía, no, fueron las forestales. Y ahí tenéis, claro. No hay una explicación clara, noticia falsa. Y los catástrofes son un buen ejemplo para eso. También salud, ese es otro ámbito que en Chile es muy importante. A la gente, a la gran mayoría de personas no le importa mucho igual la política, pese a que es un tema importante, pero en cambio la salud sí. Y Chile, pre-noticias falsas, por ejemplo, es uno de los campeones mundiales de automedicarse, ¿no es cierto?, de la medicina alternativa. Bueno, no sorprende entonces que las noticias falsas también abunden en redes sociales con el tema de la salud, porque el tema de la salud le importa mucho a los chilenos. Ya estamos viendo las consecuencias de vivir en un mundo donde la información es inmediata y que esta información muchas veces crece y por lo tanto puede generar algunas consecuencias en salud. Muchas veces hemos escuchado y cada cierto tiempo surge en las notas de prensa, por ejemplo, que una copa de vino al día es un consumo moderado y beneficioso. Eso hace tiempo ya sabemos que no es así y que todo consumo de alcohol produce un daño asociado. Entonces, como ese tipo de temas instalados ya en la fibra social, es importante también removerlos y poder hacer un canal de comunicación más permeable entre la academia y entre las evidencias científicas que están un poco secuestradas en los papers o en tesis doctorales y que puedan llegar realmente a la población para que puedan ser un vehículo para la toma de decisiones informadas. Te diría en temas de vacunas, justamente y específicamente en ese tema, un escenario muy complejo donde la ciudadanía o gran parte de la ciudadanía ha vuelto a cuestionar las vacunas, por ejemplo. Y estamos viendo en relación a esto una disminución de las coberturas de vacunas y por lo tanto resurgimiento de ciertas enfermedades que ya teníamos controladas, como por ejemplo el sarampión. Y esto es algo real, estamos viviendo un aumento en alrededor de 300% de casos de sarampión relacionados con el año pasado, esto a nivel mundial. Por lo tanto, no es algo que sea abstracto, sino que ya estamos viendo consecuencias reales de compartir noticias falsas no solamente en redes sociales, sino que también en los medios de comunicación. La han transformado ya por el mero hecho de que estamos poniendo la atención a ella y porque hay muchos involucrados, la universidad, la academia, los reguladores, el Estado, los usuarios. Ya está presente en el discurso. Ya, cuando algo ya está presente, de alguna otra forma ya ha cambiado la sociedad. Ahora, yo no soy de los que cree, porque la evidencia todavía disponible no lo demuestra, que las noticias falsas hayan cambiado los resultados de una elección. O sea, hay personas que dicen, no, Donald Trump solo salió por noticias falsas. Es muy difícil sostener eso. O sea, la evidencia no da. ¿Por qué? Porque el universo de noticias falsas todavía sigue siendo muy pequeñito y muy acotado con respecto al universo de noticias veraces. Entonces, en ese sentido, uno tampoco puede, por estar
centrado en noticias falsas, pensar de que ahora vivimos en un mundo de la posverdad. Eso no es así. Entonces, ¿han cambiado el mundo? Sí, la han cambiado. Hablamos de este tema, lo enfrentamos, estamos preocupados de ello, pero por otro lado no significa que lo que conocíamos antes ya no, porque ahora existen noticias falsas. Eso no es verdad.